Hermano, que el Señor le bendiga. Creo que en mi opinión este es uno de los capítulos, yo creo que más importante de todos los capítulos en Mateo. Aunque todos son importantes, pero en este capítulo, yo lo he leído yo no sé cuántas veces en mi vida, pero esta vez que lo estaba estudiando aprendí tantas cosas y comencé a mirar cómo todo está tejido. Es como, esto comienza, si se recuerdan, yo estaba hablando de Mateo 5. En Mateo 5 comienza lo que se llama el Sermón de la Montaña y concluye con este capítulo. Si lo vemos desde el capítulo 5 hasta la conclusión en este capítulo, vamos a ver cómo todo está enlazado o tejido desde el primer versículo del capítulo 5, concluyendo aquí. Inclusivemente, entre más lo estudiaba, más encontraba cómo todo estaba tan conectado. Y como dije, lo había leído tantas veces, pero en esta ocasión comencé a conectarse, como un rompecabezas en el cerebro, y lo que le estaba diciendo a la esposa mía, que lo más difícil a veces es tener un concepto en la cabeza y después transmitirlo, porque yo lo puedo entender de una manera y lo conecto en la cabeza, pero a veces cuando se transmite se pierde y muchas veces la gente o la audiencia no lo ve de la manera que está en mi cabeza. Le estaba diciendo a la esposa mía que lo más difícil es, especialmente cuando lo estoy pensando en otro lenguaje y después lo estoy traduciendo en mi propia cabeza al otro idioma, y digo, bueno, lo estaré transmitiendo como está aquí. You have it? Okay. Le pedí a la esposa mía que lo lea bien rápido, ya que me hizo gastar 5 minutos. Sorry. Ok, Mateo 7. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque de tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó a su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Yeshua terminó de decir esas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Amén. Gracias. Ok, tanto que comunicar aquí. Este primer versículo, no juzguéis para que no sea juzgado. ¿Cuánto han oído este versículo? Lo han oído muchas veces, ¿verdad? Inclusivemente es algo que yo creo que todo el mundo lo sabe y no importa si creen en Dios o no. Yo creo que hasta los mismos paganos, si lo podemos llamar así, o cualquier persona que ni vaya a la iglesia, estos términos están centralizados en sus enseñanzas, en el sentido de que cuando uno trata de corregir a alguien, ¿verdad?, en los caminos del Señor, o sea, en el mismo trabajo, casi siempre por ende la persona dice, ¿qué es lo que dicen cuando se le trata de corregir? Casi siempre te saltan con esto, ¿verdad? Dice, tú no me puedes juzgar a mí, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Entonces, muchas falsas enseñanzas se salen de este versículo porque, como dije, cuando se le trata de regañar a alguien, no que yo personalmente vivo mi vida tratando de regañar a alguien, pero lo he visto mucha gente cuando caen en errores, a veces en vez de relacionar o en vez de caer en razonamiento de lo que ellos hicieron está incorrecto, lo primero que te saltan como una defensa es decir, no me estés juzgando a mí. Y lo sacan de este concepto. Si se recuerdan, en Mateo 5, el Mesías, estaba hablando en semanas atrás, de que él habla que si alguien te da en un lado de la mejilla, que le vuelva al otro lado. Y después él dice ojo por ojo y diente por diente. Entonces ese concepto comienza en el capítulo 5. Y si se recuerdan, estábamos hablando del amo y del siervo en ese concepto. Ahora lo vemos otra vez aquí en Mateo 7, que el concepto que él está hablando de no juzgar para que no sea juzgado es algo que lo encontramos en Deuteronomio. En Deuteronomio 19, otra vez aparece el ojo por ojo, diente por diente. Pero en esta ocasión se tiene que ver con testimonio o con testigos. Vamos a ponerlo así. Si yo quiero juzgar a alguien, porque a lo mejor lo encontramos haciendo algo malo, se sabe que en la ley, en la corte de ese tiempo, se tenía que llevar 2 o 3 testigos. Entonces se iban al jurado, al frente del juez, los 2 testigos. Y vamos a suponer que los 2 testigos están testificando contra alguien y lo están acusando de algo. Vamos a usar, por ejemplo, lo están acusando de adulterio. Mira lo que pasa. Ellos van a juzgar el caso como lo hacen aquí en los Estados Unidos. Y si lo encuentran culpable, entonces lo están juzgando como que está en adulterio. Pero mira lo que pasa. Si en el caso el juez determina que los testigos
están hablando algo falso contra esta persona, entonces lo que ellos estaban testificando a esa persona, el jurado va contra ellos mismos. Son los dos falsos acusantes, si lo están acusando de adulterio y el juez lo encuentra inocente, ellos mismos van a ser juzgados por el adulterio, así como dicen Deuteronomio 19, ojo por ojo y diente por diente. Tiene que ver con falsos testigos, con lo mismo que ellos están juzgando, ellos mismos, la sentencia cae sobre ellos. Si podemos ir al próximo slide. En el próximo slide vemos aquí en la Torah, en Levítico 19, dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo y injusto tendréis. Y yo, Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Interesante, Hillel tenía 7 maneras de interpretar la escritura. La cuarta manera de él interpretar las escrituras, la puse aquí abajo, y dice: mediante del uso de la cuarta regla de Hillel, podemos reconocer que la provisión de iguales pesos y medidas es una de las formas que él utiliza de hermenéutica. Hermenéutica es cómo interpretar las escrituras, y la cuarta es que si la voy a interpretar, tengo que hacerlo con pesos de igual manera. Que con el peso que le doy a esta, lo tengo que tener balanceado para darle el mismo peso a esta otra escritura. Y en ese sentido, se utiliza esta forma de interpretación, que vamos a ver si seguimos. Vamos al próximo slide. El uso de esto en nuestras vidas. Interesantemente, aquí tengo la definición de oración. Si se recuerdan, lo he dicho varias veces, que la oración no tiene que ver nada con, muchas veces nosotros cuando vamos a orar, tenemos por enseñanza que se convierte en un tiempo de pedir, y de en vez de estar adorando a Dios, lo que cambio es la hora que estoy devotando aparte para el Dios, lo que hago es pedir. Sin embargo, la palabra oral, hitpalel, en el hebreo significa juzgarse uno mismo. Eso es lo que significa la palabra oración. Es juzgarse uno mismo. Entonces la pregunta sería: ¿cómo yo me voy a juzgar yo mismo? Y lo que se puede aprender de eso es que mientras yo voy aprendiendo más y más de la palabra de Dios, y se supone que si estoy caminando 5 años, se supone que en esos 5 años estoy aprendiendo más que lo que sabía cuando comencé. Entonces, mientras voy aprendiendo, me sigo juzgando yo mismo con el aprendizaje que yo tengo. Entonces, entre más Torah que yo tengo, o más yo sé de los mandamientos, entonces más yo puedo juzgarme a mí mismo, ¿verdad? Porque si no está creciendo, entonces se supone que lo mismo que creía antes, 5 años después, lo vas a creer. Pero si está creciendo y vas aprendiendo, entonces cada vez que yo voy a orar, yo tengo que juzgarme a mí mismo concerniente a lo que estoy aprendiendo. Entonces lo que yo estoy aprendiendo es la meta o es la medida que yo voy utilizando para ver si yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Estábamos hablando con un amigo mío, hace como 2 horas atrás, estábamos hablando del significado de las leyes y los mandamientos de Dios. En la iglesia, por ende, se tiene como una connotación negativa cuando se habla de mandamientos. Ellos miran los mandamientos como reglas que están ahí para hacerme la vida imposible a mí, para que yo no pueda comer lo que me dé la gana, para yo no poder coger el día de descanso que me dé la gana. Entonces, ellos lo miran en una forma negativa. Pero inclusivemente, los mandamientos no están ahí para que uno hacerle la vida a uno bien o imposible, sino están ahí para dejarte saber que yo estoy caminando
del camino que debo caminar. Y ellos están ahí como los letreros que están en la Turnpike, que los letreros no están ahí para si uno hace un error en la pista, el letrero va a coger una ametralladora y te va a tirar con tiros, sino que los letreros están ahí para dejarte saber que tú estás yendo en el camino. Lo mismo que los mandamientos están ahí para dejarme saber a mí que yo estoy caminando en el camino que debo caminar. Entonces, tienen una connotación bien negativa, pero eso es lo que significa el orar. Es que yo voy aprendiendo más y tengo que levantarme al nivel de lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque estoy encontrando, mientras voy aprendiendo la palabra, que la palabra está en un nivel y yo estoy aquí abajo. Tengo que juzgarme a mí mismo y decir, yo estoy caminando verdaderamente a la estatura de lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque a veces el aprender algo me vuelve la vida incómodo. ¿Por qué? Porque estoy cómodo en lo que estoy y ahora yo tener que hacer algo que no estaba haciendo anterior requiere que yo me vuelva incómodo, como para muchos el no poder trabajar es incómodo para ellos. ¿Por qué? Porque algunos lo ven que el día de sábado yo voy a ganar overtime, voy a trabajar más y para ellos se vuelve incómodo. Para el que quiere comer lo que le dé la gana, como yo he oído muchas personas que no quieren venir a los caminos porque no quieren dejar comer cosas como cerdo. Entonces la palabra dice una cosa, pero ellos no están preparados a juzgarse a ellos mismos, a llegar al estado de lo que la palabra requiere. Y eso es lo que significa el orar. El orar, y el apóstol Pablo lo dice aquí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31, dice, que si no juzgamos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que está entre nosotros juzgarnos nosotros mismos. Es mejor yo, Daniel Colón, analizar mi vida y ver dónde están los errores cuando voy aprendiendo de la palabra, que Él sea el que me tenga que juzgar. Y hablando con la esposa mía, ella me trajo una historia bíblica que verdaderamente yo creo que trae este enfoque, es la vida de Saúl. Estábamos hablando de Purim la semana pasada. Si se recuerdan de Saúl, Saúl tenía que matar a los amalequitas. ¿Qué es lo que hace Saúl? Saúl deja al rey Agag. Entonces, el jurado del Altísimo es que él mate a los amalequitas. El problema del libro de Esther es que hay un hombre que se llamaba Amán, el agageo, que viene del rey Agag. Ese cáncer, ese problema viene porque Saúl, el jurado que vino de allá mismo, él lo cogió en su propia mano y él lo juró. Y la consecuencia es, y estamos hablando de esto también, es que ahora Saúl va a morir. Y Saúl se trata de matar. Y eso, ni eso lo puede hacer bien. Y se queda vivo. Y ahora está muriendo y viene un muchacho. Y le dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy un amalequita. Y el amalequita lo mata a Saúl. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que el jurado del Señor era que él tenía que matar los amalequitas. Pero como él cogió el jurado en su propia mano, el juicio en su propia mano, entonces ahora el juicio viene sobre él. Con la misma vara que mides será medido. Y ahora él tiene que morir a la mano de lo que Dios le dijo que matara. Dios le dice, mata a los amalequitas. Y ahora un amalequita lo mata a él. Y ese es el problema del libro de Esther. Fue la desobediencia de Saúl. Si Saúl mata a todo ello, entonces en el libro de Esther no pasa. No hay ese problema. No hay un Amán. El Amán es la consecuencia de la desobediencia de Saúl. Porque él quiso coger el juicio, el jurado en su propia mano. El próximo slide, en el Targum Jonatán, nos relata en Génesis 38. Sabemos la historia de Génesis 38, no tengo que relatarle la historia sobre lo que pasó con Judá y Tamar. Pero algo interesante que en como lo traducen en el Targum, lo tengo subrayado, dice, Judá reconoció los 3 testigos. Y subrayado tengo, con la medida que un hombre mide, deberá medirse a él. Y después sigo un poquito más abajo y dice aquí, medida es de acuerdo a la medida y la regla a la regla.
Vemos interesantemente que este concepto que utiliza el Mesías lo vemos en el Targum. El Targum ya tiene, este es el de Jonatán, tiene más o menos como 2000 años. Y encontramos ese concepto de juzgar con testigos y también del juicio y de con la misma medida. Entonces, la cosa es con juzgar, es que muchas de las veces para yo juzgar yo tengo que coger la posición de juez. Entonces, si yo estoy juzgando a cualquiera de ustedes, yo mismo me hice el juez. Y una de las cosas que lo que está hablando el Mesías es que yo no estoy en posición de serme juez. Mira la tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano, ellos miran a los demás y dicen que ellos están bien porque no están haciendo lo que los demás están haciendo. Como los que no creen, hay muchos que no creen en Dios y te tratan de convencer a ti que son gente buena. Y dicen, bueno, yo soy bueno. ¿Y por qué eres bueno? Porque no maté a nadie. Entonces miran al que mató a alguien, lo miran como malo. Y es malo. El que no mata y roba, en sus propios ojos creen que son buenos porque no roban. Entonces no entienden que el ser justo no tiene que ver nada con que robaste, aunque uno que es justo no hace esas cosas. Pero esa es la tendencia. Lo mismo pasa en las iglesias. En la iglesia hay la tendencia de juzgar a los demás porque ellos están haciendo algo que no es correcto, que no es un problema que yo tengo. Como alguien que sea un mentiroso. Alguien puede levantarse y decir, bueno, yo voy a juzgar a este que lo que habla es mentira, porque la mentira no es buena. Pero quizá el que lo está juzgando por la mentira, lo está juzgando porque él no tiene ese problema. Pero él mismo a lo mejor tiene un problema que es peor que el mentir, que a lo mejor es tener rencor o odio en su corazón contra su hermano. Entonces la cosa es que él lo está juzgando a él por mentir, pero él mismo no está mirando que yo tengo un problema peor que él tiene. Y por eso que él dice, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Por qué? Porque lo está juzgando por algo, porque tú no tienes necesariamente ese problema, pero tú también tienes un problema. Y la cosa es que para yo poder juzgar a alguien, yo tengo que estar fuera de ningún problema. Yo tengo que ser casi perfecto. ¿Por qué? Al fin y al cabo, cuando voy a juzgar a alguien por algo que yo no necesariamente estoy batallando, al fin y al cabo, yo tengo algo también con lo cual yo estoy batallando. Y la cosa es que la tendencia humana es ajustar el brazalete que tienen a lo que ellos están haciendo. Entonces lo que ellos están haciendo es la medida que ellos usan para decir que está correcto. Y fuera de esa medida, el que no está entre esa medida, está incorrecto. Como la iglesia, a donde quieren llevar a la hija mía, vive con su mamá. Estamos teniendo una batalla porque quieren que la hija mía se ponga falda. En la iglesia que ella va, que tiene que usar falda hasta aquí abajo. La hija mía no quiere ponerse falda. Entonces ya ellos comienzan a juzgar a alguien que entra ahí con pantalones en la medida, en el punto de vista de ellos, lo miran como un injusto, lo miran como un pecador. Posiblemente la hija mía me dice que no puede estar ahí porque la miran como que ella, como si es la hija de Satanás o algo. Solamente porque entró con pantalones. Lo mismo pasaría con cualquiera de las mujeres que están aquí. Si entran a ese sitio, no importa lo bueno que sea, como Dios la está mirando, ya te están juzgando a través de esa medida, no importando el carácter que ellos tengan. Y lo que no miran es que lo estoy juzgando. A veces se lleva tanto coraje que se le entra tan odio a la gente que cualquiera que no lo ven vestido como de la misma manera, ya lo juzgaron. No entendiendo que con esa furia, con ese odio que yo tengo contra esa persona, es un peor problema que esa persona como se viste. Ese es el punto, que ninguno de nosotros, y yo casi por costumbre, si oigo que alguien cayó en algo, trato de evitar de decir, yo sabía que le iba a pasar o algo así. ¿Por qué? Porque eso son tendencias de juzgar a la persona. Yo si me dicen que tal y persona hizo cualquier cosa, por más horrendo que se suene, lo dejo así y ¡pam!
no voy a estar diciendo, mira qué tremenda persona. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber cuando yo llegue el punto en mi vida donde a lo mejor yo caiga, Dios me libre, y ahora me estén juzgando a mí. Y es lo mismo que pasa con David. David, Dios le extiende misericordia porque David es un hombre que tiene misericordia. Cuando David se iba a ese reino, se iba a su reinato, habían gente que eran de la tribu de Benjamín, porque sabemos que Saúl era de Benjamín, y comenzaron a tirarle piedras a David. Y David dijo, no, ellos tienen el derecho de tener coraje conmigo. Y David él siendo el rey, podía hasta matarlo. Es más que su capitán dijo, David, ¿tú quieres que yo termine esta gente? David dijo, no. Y por lo cual cuando David cae en un problema, y ahora es tiempo de Dios juzgar a David, él le extiende misericordia a David, porque David le extendió misericordia a sus seres humanos. Y como él le extendió misericordia a esa gente que le querían hacer daño, ahora él cae y Dios también le extiende misericordia. ¿Ve cómo trabaja? Si yo le extiendo misericordia al hermano mío, que quizá caiga en lo que caiga, cuando llegue el tiempo que Daniel Colón caiga, ahora Dios le puede extender misericordia a mí, porque yo sé extenderle la misericordia a mis seres humanos. Por eso en la parábola que dice el Mesías, que dice, mira, yo tenía $1 billón de deuda y se la borramos toda. Y lo encontramos allí en la calle, haciéndole la vida imposible por uno que le debía $10. Cuando se le perdonó $1 billón. A ti que se te perdonó $1 billón, tú no tienes de qué estar juzgándolo a él por $10. ¿Por qué? Porque si alguien debe entender lo que es ser perdonado, eres tú que se te borró esa deuda tan grande. Y no puedes ponerte en el puesto de estar juzgando. El próximo slide. Me gusta la foto, que no se ve muy bien ahí, pero el hombre tiene una viga en el ojo. En Mateo 7, 3, 5 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirá a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirará claramente para sacar la paja del ojo tuyo. Me encanta, porque esto tiene que ver con ojo por ojo, diente por diente. ¿Ve? Ojo por ojo y diente por diente es juzgar con la misma medida, con el mismo peso, es tener un peso justo. En tiempos atrás, además, el Proverbio 11 dice que una balanza injusta es una abominación al Altísimo. ¿Por qué? Porque lo he relatado en tiempos atrás, pero lo voy a relatar de nuevo. Que en una balanza, si yo quería hacerme de dinero, yo arreglaba la pesa anterior. O sea, la pesa tiene que pesar algo, yo le quitaba o le añadía la pesa para que siempre salía yo ganando. Eso es una balanza injusta, que es una abominación. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer con eso? Robar o decepcionar. Y eso es lo que él está relatando aquí, ojo por ojo, diente por diente. Dice, mira, tú lo estás jugando a él, que él tiene solamente algo en su ojo, algo que no lo deja ver claramente, pero tú tienes algo que en el ojo te lo está tapando entero, y con que está tapado entero, así verdaderamente no puedes juzgarlo a él. Quítate eso del ojo para que vea claramente, y ahora vas a estar en una posición para poder juzgarlo a él. Pero ¿cómo tú vas a poder pararte aquí y juzgarlo a él, y tú estando en peor condición que lo que está él? Eso es lo que le está diciendo. Y lo que nos deja de entender es que mayormente personas que comienzan a juzgar a otros son gente que está proyectando algo con lo cual ellos están batallando ellos mismos. Entonces la forma de que ellos transmiten esa agresión o un problema en su vida es que comienzan a proyectarlo y juzgar a las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están bien en su vida, y esa es la forma con que ellos bregan y justifican la vida de ellos. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo algo malo, quiero encontrar a alguien que está haciendo algo peor para que el énfasis se me le quite a mí y se le ponga a esa persona. Y lo que Mesías está diciendo es, tú estás en peor condición que él.
Quítate eso que está completamente bloqueándote la visión y después vas a poder ver claramente. El próximo slide. En el Talmud encontré esto, que es interesante. Lo voy a leer. Dice Johanan, dijo además, ¿cuál es lo más importante de la palabra? Que aconteció en los días de decisión del jurado de los jueces. Eso es interesante porque el día de decisión del jurado de los jueces es algo que vamos a ver que está en el libro de Jud. Fue una generación que juzgaba a sus jueces. Si el juez le dice a un hombre, toma la astilla de entre los dientes, él replicaba, toma la haz de entre tus ojos. Si el juez le dice, tu plata es escoria, él replicaba, tu licor se mezcla con agua. Esto está aconteciendo en el Talmud, este debate. Y dice, en el día que el jurado juzgaba a los jueces. ¿Y a dónde aparece eso? Eso aparece en Ruth, el primer capítulo, versículo 1. Yo había leído el libro de Ruth tantas veces y nunca le di cuenta que comienza así. Mira cómo comienza el libro de Ruth. Dice, y aconteció en los días que juzgaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces los rabinos, comentando sobre este versículo, ellos dicen que en ese día la gente le dio con juzgar a los propios jueces. ¿Y cuál es el resultado? Que hay hambre. ¿Por qué? Porque la gente le dio una tremenda idea que ellos ahora son jueces. Es como que yo tenga una tremenda idea de querer ponerme en la Suprema Corte sin yo estar elegido a eso. Y ahora me ponga yo como que estoy en la Suprema Corte y puedo juzgar. Y eso es lo que está pasando aquí en el libro de Ruth. Y así comienza. En los días que la gente le dio con juzgar los jueces, hubo hambre en la tierra. Ese es el resultado. El resultado es que cuando uno coge y toma una posición, que no es una posición que uno está elegido para esa posición, lo que trae es un resultado que no es bueno. Y lo encuentro interesante porque los rabinos están hablando de que si un juez le decía algo a la persona le contestaba para atrás de nuevo. Que si tiene esto en los dientes, quítate esto que tú tienes en el ojo. Y vemos que este mismo estilo es el que está usando el Mesías. Y lo encuentro interesante porque tiene que ver, ahora viendo cómo el Talmud habla de esto, podemos entender lo que está hablando el Mesías. No es tanto que yo esté juzgando a alguien porque alguien está haciendo algo malo. O una cosa es corregir a alguien con amor. Yo puedo corregir a alguien con amor. No necesariamente quiere decir que yo lo estoy juzgando. El que está juzgando a una persona quiere decir que ya pusieron juicio sobre esa persona. Es como que yo le diga, mira, tal y tal cayó en esto y ahora se va para el infierno. ¿Qué es lo que yo hice? Ya yo juzgué la vida de esa persona sin yo saber si esa persona se va a cambiar, se va a arrepentir. Eso es lo que es juzgar. Es una diferencia de juzgar y corregir. Uno puede corregir a alguien en amor y no necesariamente lo está juzgando, solamente lo está corrigiendo. Como un padre que está corrigiendo al hijo. Cuando uno está corrigiendo al hijo, no es que lo está juzgando porque cree que el hijo es una mala persona, sino que lo quiero corregir en amor porque lo amo como padre. Es la diferencia. El que está juzgando no lo está haciendo con amor, lo está haciendo como el que se está riendo cuando alguien cae. Están diciendo, yo lo sabía que ese de hora para el día va a caer rápido. Como cuando yo me casé con la esposa mía, estaban diciendo en la iglesia donde íbamos que eso no van a durar ni un año. Ya me habían juzgado el matrimonio sin saber. Porque estaban diciendo que Daniel Colón es esto, que lo otro, que han habido rumores de que cuando Daniel era tremendo, que era malo, que esto y que lo otro. Y gracias a Dios este año celebramos 10 años de casado. No sé cómo lo hizo y cómo me está soportando por los 10 años, pero yo le digo que su galardón será grande en el cielo. No va a tener recompensa en esta tierra por soportarme a mí, pero le digo que no te apures, que tu pago va a ser grande en el cielo. Bueno, le digo eso con todas las cosas. Le digo, dame un masaje, que el pago tuyo va a ser más grande todavía por este masaje en el cielo. Y siempre el pago no se recibe aquí, siempre es en el cielo. Ella como que se está cansando de ese cuento ya. Dámelo a mí ahora mismo.
Eso de estar esperando tanto, nah. El próximo slide dice, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esto tiene que ver con ser persistente, con seguir atrás de algo. El libro de Santiago nos dice, hablando de este mismo tema, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis porque no pides. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, Mateo nos dice que si nosotros estamos pidiendo, buscando, se nos va a dar. Pero Santiago nos da la condición por lo cual mucha gente le piden y no reciben. ¿Por qué? Porque están pidiendo para cosas que no tienen que ver con ganancia de los demás, sino ganancia propia. Sino que lo que yo le estoy pidiendo al Señor un carro, no porque en verdad lo necesito, sino porque como forma de orgullo quiero impresionar a los demás para que ellos vean el tipo de carro, el Mercedes que Dios me ha dado. Entonces le estoy pidiendo un Mercedes al Señor, no porque él verdaderamente necesita un Mercedes para ir para el trabajo, sino porque quiere impresionar a todo el mundo. Y eso es lo que nos está advirtiendo Santiago, que si estamos pidiendo para nuestras propias ganancias, entonces no vas a recibir. Y se está hablando de persistencia, como la parábola de la mujer. ¿Se recuerdan la parábola de la mujer que seguía yendo el juez? Y el juez le decía que no. Y al fin y al cabo el juez le dijo, bueno, para que me saquen esta mujer de aquí porque me está sacando de quicio, vamos a darle lo que ella quiere. Como los nenes chiquitos. Los nenes chiquitos te piden dulce, como el hijo mío. Y ya me lo piden, no se te puede dar dulce. Pero son bien persistentes, siguen. 2 minutos, dame dulce. No, el dulce no es bueno para ti. Ellos me están mirando al padre como que el padre es el mismo diablo. ¿Cómo tú me puedes impedir a mí dulce? Que eso es algo bueno para mí. No sabiendo que el dulce le va a causar daño después. Ellos te están mirando a ti como el enemigo. Como el mismo que no sabe de la palabra de Dios. Está mirando la palabra de Dios como que se está en enemistad con ellos. Están diciendo, no, que Dios es tan malo. Que quiere impedirme a mí tener mi hamburguesa con cerdo adentro. ¿Cómo Dios me puede impedir algo a mí? Eso es algo bueno para mí. Como el nene chiquito, cuando no entiende que no se le puede dar dulce. Pero ¿qué es lo que pasa? Que te siguen fastidiando, siguen molestándote. Y al fin y al cabo ya tú no puedes. Mira, cómete la bolsa entera y déjame quieto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya yo no puedo más. Y lo pasa con el hijo mío. Estamos riendo yo y Arely porque pasa con todo. Que el muchacho a veces uno le dice una promesa solamente para que te deje tranquilo, pero que no se le olvide la promesa. Él se puede levantar por la mañana con lo más sueño posible y si no se quiere vestir le digo, te voy a llevar a McDonald's. Y así con todo el sueño, cuando se recoge el daycare a las 5 o las 6 de la tarde, eso es lo primero que te está esperando. Vamos para McDonald's, ¿verdad? Hasta uno mismo se olvidó que dijo esa promesa. Él con todo el sueño del mundo no se olvida de esa promesa. Y eso es lo que es ser persistente. El profeta Daniel nos dice que estaba orando y ayunando por 21 días. Pero Daniel no sabía si él iba a recibir la contesta por lo cual estaba orando, sino que él decidió ayunar y orar y me imagino que se determinó hacerlo hasta que tuviera una respuesta. Y ya sabemos que después de los 21 días, después vino un ángel que necesitaba ayuda del mismo Miguel. Pero lo que nos demuestra es que Daniel estaba determinado a seguir orando y ayunando hasta tener la respuesta. Eso es lo que está hablando aquí. Pedir y buscar, no que se pida una vez, sino que con el deseo que uno quiere algo, entonces, ¿y para qué? ¿Para qué Dios requiere un deseo del ser humano? Si Dios lo puede hacer solamente con que lo pida una vez. Sino que demuestra muchas cosas. Cuando una persona es persistente en algo, esa tiene tendencia de ser persistente en otras cosas, como Moisés. Moisés está discutiendo con el Altísimo que no quiere ir a hacer su oficio, que Dios le está diciendo, vete allí. Y Moisés, no quiero hacer eso. Y sigue siendo persistente, no quiero. Pero el valor de la persona que es persistente tiene mucho valor.
¿Por qué? Porque la persona puede ser persistente o puede querer siguiendo haciendo algo, aunque sea negativo. Pero cuando esa persona tiene esa misma determinación a lo positivo, entonces esa persona no deja que nada se le ponga en el medio cuando tienen un propósito que hacer, como Nehemías. Él es uno de los ejemplos. Este hombre le vinieron todos los obstáculos, pero él ya estaba, yo voy a hacer un propósito, los muros. Y no voy a dejar que nada se me sirva de obstáculo. ¿Por qué? Porque vienen obstáculos. Pero el que es persistente y sigue, rompe cualquier obstáculo y dice, voy a seguir adelante, aunque se me presente lo que se me presenta. Y esto es lo que está aconteciendo aquí, eso es lo que está requiriendo. El próximo slide. Lo que se le llama, no sé cómo suena en español, la regla de oro. Como que no suena muy, en inglés le llaman the golden rule. Así que se dice. Y tiene como el mismo, ok. Hoy nunca lo utilizaba en español. La regla de oro. La regla de oro es algo que normalmente es una regla que no tiene que ver con el cristianismo. El Mesías lo dice. Pero es una regla que es mundialmente. Que mundialmente casi por ende a una persona que ni sabe la Biblia ya sabe que no voy a hacerle un daño al vecino porque quizás cuando yo esté caminando por ahí el vecino quiere hacerme el daño a mí. Y por estar viviendo en paz, déjame no hacerle algo a él que yo no quiera que él me haga a mí. Y eso es lo que dice, lo que está diciendo aquí el Mesías. Así que todas las cosas que queréis que los hombres os hagan, así también haced a vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Él está resumiendo, y es interesante, porque él no es el único. Él resume la ley y los profetas con el tratamiento que tú le das a los demás. Y vamos a ver la conexión que esto tiene. Esto conecta el sermón de la montaña. Esto aquí, yo quiero que esté clave. Porque vamos a ver más luego que hay gente que se atreven a aparecérsele al frente de él con decirle lo que él no está buscando. Van a decirle varias cosas. Pero mira lo que él está buscando. Él dice, como tú tratas al que está a tu lado, a tu vecino, vecina, a eso es la ley y los profetas. El filósofo Confucio y muchos más, no solamente él, tienen en sus escrituras también casi más o menos lo mismo. Pero vamos al próximo slide. Este slide es del Talmud. Es interesante porque relata una historia de Shammai y Hillel. Y dice, había una vez un gentil que fue antes de Shammai y le dijo, conviértete con la condición de que usted me voy a convertir con la condición de que usted me enseñe la Torá mientras esté en un pie parado. Es como raro que el tipo quiere pararse en un pie para que. Entonces Shammai lo echó a un lado con la vara de medir que sostenía. Entonces el mismo hombre no tuvo buen resultado con Shammai. Shammai, en otras palabras, lo botó. Él se va a Hillel. Y le dice, y Hillel lo convirtió, diciendo, lo que es despreciable para ti, lo mismo que la regla de oro, no lo hagas a tu prójimo. Ahora, mira lo interesante, esto es toda la Torá y el resto es comentario. Vaya y apréndelo. Mira lo que él dice. Literalmente lo que él dice es lo mismo que está diciendo el Mesías. El Mesías dice que el hacerle bien al prójimo, no hacerle algo que tú no quieres que él te haga el mismo. En otra palabra, en tener el prójimo en una estima tan alto en tu vida que tú vas a tratar de no herirlo. Porque esta es otra cosa que estábamos hablando yo y mi esposa, que hay mucha gente que están hiriendo a la persona solamente con palabras. Hay gente que no tienen filtro en la lengua y dicen cosas que son, imagínate, como le estaba diciendo yo a la esposa mía, que hay gente que vienen y ven a uno y le dicen algo así, especialmente a una mujer. Le molesta también a un hombre también, pero imagínate a la mujer que le diga, bueno, ¿y qué te ha pasado? Te dejaste dañar. Y uno está mirando, wow, y la mujer por dentro a lo mejor la destruye, ¿verdad? Porque dice, wow, mira cómo, en vez de decirme cómo estoy,
Tanto tiempo que no te he visto. Pues lo primero que le salta es que te dejaste dañar. Y con eso está hiriendo a la persona. Y hay gente que, como dije, los muchachos chiquitos no tienen filtro, pero hay gente adulto que tampoco tienen filtro y lo que hablan a veces para herir a la persona. Y en un caso así, es más que estaba yo en Santo Domingo, estaba parado en una esquina y estaban muchachos, unos jóvenes que parece que salieron como de la high school, está la muchacha pasando y él comienza a vocear, le llama a la muchacha no le está respondiendo, le dice, ven acá, explícame qué es lo que te está pasando. ¿Qué es lo que tú estás y como que le vocea, estás comiendo demasiado, ¿qué es lo que está pasando? Y sigue voceando, y yo, pero estoy pensando por dentro, este hombre está loco. Y le dice, ven acá, explícame qué es lo que está sucediendo contigo. Y yo digo, pero este hombre está loco, porque la muchacha ya que no le está haciendo caso, sigue. Y yo digo por dentro, wow, ¿verdad que hay gente que verdaderamente no tienen filtro? ¿Y qué es lo que está hablando el Mesías o el mismo Geleo? Es que la Torah entera está ahí para yo demostrar amor a mi prójimo. Si estoy haciendo eso, el resto es comentario. ¿Ves? El comentario es cómo voy. ¿Por qué? Porque si estoy agradando, haciéndole bien a mi prójimo, entonces estoy agradando a mi Padre que está en el cielo. Es como el que le hace algo bien a un hijo, es como si lo hicieran a uno mismo, ¿verdad? ¿Ves? Que a mí alguien no me tiene que dar un regalo. Pero si veo que alguien le da un regalo al hijo mío, como padre, es como si me lo diera a mí, ¿verdad? No me lo tiene que dar directamente, ¿ves? Porque lo bien que él hace con el hijo mío, me lo hace a mí. Lo mismo padre con el Padre en el cielo. Lo bien que uno le hace a un hijo de él que está aquí, es como si lo hiciera al mismo Padre. Es más que uno como padre prefiere que le den algo a su hijo que se lo den a uno mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno lo ve tan contento que se ponen y eso siempre o debe poner a uno contento también. El próximo slide, Mateo 7, 13, 14, dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Qué es lo que está hablando el Mesías aquí? ¿De qué es lo que él está hablando? Esto es una de las partes bíblicas que sabemos que bíblicamente para entender las escrituras tenemos que entender el idioma, tenemos que entender la cultura. En este instante es interesante porque hay muchos instantes así bíblicamente que él usa la geografía de ese pedazo de tierra o algo que está a su alrededor para él utilizar una enseñanza más profunda todavía. Y este es el caso de este versículo. Si vamos al próximo slide, aquí no se ve muy bien en esa foto, pero el templo, específicamente el segundo templo, construyeron unas escaleras en los dos lados. Se entraba, habían 5 puertas, se llamaban la puerta del Hulda. Así que se llamaban. A veces la creencia es que se llamó así a través de una profetisa que se llamaba a sí mismo. Anyway, se entraba en el lado derecho y la entrada, los escalones hacia la entrada eran bien estrechos, así, bien apretados. ¿Por qué? Porque el propósito es que estoy entrando al templo y debo de entrar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque quiero entrar a donde está la presencia del Altísimo. Eso se supone que yo quiera llegar lo más pronto posible. Es como cuando uno tiene ganas de ver a alguien que uno quiere y uno está llegando, uno no está gastando tiempo, uno está entrando por los escalones lo más pronto posible porque tiene el deseo de ver a la persona que uno va a visitar, alguien que va a visitar su madre, o su querido, su querida. Y uno no está gastando tiempo en los escalones. Entonces eso pasaba en el templo. En el templo era bien estrecho la entrada porque se supone que el que está entrando no está parando, hablando y teniendo conversaciones. Estoy rápidamente para entrar porque quiero llegar a la presencia de él. Ahí se dice que ni se hablaba. Era todo el mundo rápidamente entrando para adentro y colocarse para adentro. Ahora, la salida no era así.
La salida era bien amplia, los escalones, porque después que salían del templo se quedaban dialogando, hablando de lo que aprendieron en el día, como pasa aquí, cuando a veces se termina el servicio, nos quedamos hablando, platicando de ciertas cosas, a veces 1 hora o 2 después. Lo mismo pasaba en los tiempos del templo. La salida era bien amplia, la entrada era bien estrecha. Y eso es lo que está hablando, con eso en mente, es la referencia de lo que él está utilizando para traer una enseñanza espiritual. Y el Mesías hace esto, y el Mesías, el apóstol Pablo, Juan, hacen esto en muchas de las enseñanzas, que usan algo que está alrededor. Como cuando él le dice a los fariseos, ustedes son como tumbas blancas. Literalmente donde está parado, atrás de él en la montaña de Olivos, hay muchas tumbas blancas. Entonces él está utilizando algo que ellos están y conocen para utilizar una enseñanza espiritual. Lo mismo pasa en Juan 15. Juan 15 él dice, yo soy la vid verdadera. En el segundo templo tenían unas columnas bien grandes que tenían viñas alrededor, y la gente que aportaban dinero para el arreglo del templo le ponían el nombre en esa columna. Él está utilizando esas columnas que estaban en forma de viña para ilustrar y enseñar que yo soy la vid verdadera. Ustedes están viendo esa vid ahí, que eso es de yo no sé qué, de qué. Pero lo que estamos viendo aquí, esto es la vid verdadera, porque eso se va a romper ya mismo, lo van a destruir, pero lo que están viendo aquí no. Entonces en este caso aquí, él está utilizando eso. Lo que nos deja hacer espiritualmente es que nosotros debemos tener un deseo de llegar al templo que no es hecho de mano, para poder llegar en su presencia. Entonces nosotros se hace más difícil porque no estamos con el templo al frente y estamos removidos de esa época. Pero por eso es interesante conocer la cultura, el lenguaje, la geografía, porque entendiendo todas esas cosas, como que le lleva el entendimiento de la Biblia a otro nivel. No que uno no lo va a leer y no va a entender cosas, pero el que ha ido a Israel y Sonia puede testificar que cuando no es lo mismo uno leyendo algo en la Biblia que estar viéndolo y visualizando. Como cuando yo tenía una expectativa de lo que se iba a ser el mar de Galilea. Yo creía que el mar de Galilea iba a ser algo bien grande y tremendo, y cuando lo vi era como un lago. Y de dentro por dentro, wow, yo pensaba como el Sphinx. El Sphinx en Egipto. ¿Han visto el Sphinx? Cuando uno lo ve por televisión, uno dice, wow, qué grande. Cuando lo vimos en persona, pero wow, eso está tan pequeño. Y la persona que nos estaba dando el tour dice, bueno, todo el mundo que viene aquí dice lo mismo. Porque uno lo ve por televisión y cree que es algo espectacular, algo grandísimo, enorme. Uno lo mira en persona y me quedé mirando y dije, bueno, esto no es tan impresionante. Pero le cambia la perspectiva a uno cuando uno está. Por eso que muchos de los detectives, cuando están tratando de resolver un caso, se van al sitio a donde pasó. Aunque la evidencia a lo mejor no esté ahí, ya la muerte pasó 1 año atrás. Y uno dice, ¿por qué esos detectives quieren llegar al caso a donde pasó? ¿Por qué? Porque ahora, aunque ellos no están, aunque removieron toda la evidencia, lo que se llama el estudio de forensics, que uno comienza a investigar, una dinámica pasa cuando uno llega al lugar donde pasó. Ahora uno sabe el espacio que se tenía, las ventanas, todo. El viento se le está topando de este lado, si el sol está entrando por aquí. Ahora lo lleva y pueden, muchas veces resuelven el caso solamente con llegando al lugar donde aconteció. El próximo slide. Este es uno de los versículos que me impactó mucho cuando primero comencé a estudiar la Biblia, porque no lo entendía. Y no estoy diciendo que lo entiendo todo todavía hoy, porque siempre que creo que entiendo algo, aprendo algo más, que me trae el entendimiento que creía que tenía y me humilla. Como yo siempre digo, yo soy un ingeniero de radio X y arreglo máquinas de radio X. Y a veces uno se cree que sabe mucho. Yo tengo 13 años siendo ingeniero de radio X. Y a veces creo que me sé mucho y concerniente a una máquina.
y viene un problema a veces, que se me coge 2 semanas, que me humilla tanto que me siento como el hombre más tonto del mundo. Y le pasa a todo el mundo, créanmelo. No importa lo mejor que uno sea en algo, va a presentarse un problema que te va a humillar para abajo y te va a sentir como que no sabes nada. Y cuando termine el problema va a ser algo sencillo. Pero digo, bueno, ¿cómo yo 2 semanas con algo tan sencillo? Me siento como un tonto. Lo mismo pasa con la Biblia, que cuando uno cree que sabe todo, viene el Señor y le demuestra algo, a alguien que le ponga en su vida, que verdaderamente humilla a uno y diga, verdaderamente yo no sé nada. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto tiene muchas implicaciones. Dice, no todo el que me dice Señor entrará. Ahora la clave es si no. El que hace la voluntad, mira, él no dice la voluntad mía. Él dice la voluntad de mi Padre. Eso es lo que él dice. Y ahí es lo que muchas veces tengo yo que enseñarle a gente cuando tratan de decir que el Mesías vino a traer enseñanzas nuevas, que él vino a traer nuevos mandamientos, que esto, que lo otro. Mira lo que él dice. Él no se incluye él mismo. Él dice la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Ve que él mismo lo señala a su Padre. Mira el caso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores sin Torah. Entonces, esta gente se le tienen el atrevimiento de pararse en ese día a querer demostrarle al Altísimo, el mismo Señor, que yo debo entrar en tu reino o estar contigo con virtud de estas cosas milagrosas que yo he hecho. Como querer pararse al frente del Altísimo y demostrarle todo el dinero que yo tengo para impresionarlo a él, para que él me deje entrar. Entonces estos tienen el atrevimiento de pararse y decir, mira lo que yo hice en tu nombre. Yo lo hice, yo estaba usando el nombre tuyo. Cuando dice yo estaba usando el nombre tuyo, quiere decir que yo lo estaba haciendo bajo de tu autoridad. Eso es lo que significa el nombre. Y eso es lo que se termina el libro de Mateo en este capítulo. Se termina con que los fariseos le están diciendo, este está enseñando en su propia autoridad. ¿Por qué? Porque los rabinos por costumbre, si lees el Talmud, vas a ver que un rabino, si quiere hacerle una enseñanza, tiene que hacerlo a través de alguien que enseñó eso, de uno de los sabios. O sea, yo no me puedo inventar una enseñanza nueva. Si yo estoy enseñando algo, yo tengo que citarle al rabino Gelel de esto, para darle credibilidad a lo que yo estoy diciendo. Si Daniel mismo se lo inventó, entonces nadie lo va a creer en el mundo rabínico. Por eso dicen que él está enseñando sin ninguna autoridad. Entonces estos están parándose al frente de él y están diciendo, nosotros lo hicimos en tu autoridad. Utilizamos tu nombre para hacer estas cosas. Lo interesante del caso es que quizás profetizaron de verdad. Se dio la casualidad que a lo mejor le echaron fuera demonios. Porque él no le dice que ustedes no hicieron estas cosas o que son mentirosos. Lo hicieron. Pero nada de eso lo está impresionando a él. ¿Por qué? Porque ellos se le escapó el punto de la Torah, de la Biblia entera. ¿Qué es lo que es el punto? ¿O qué es el propósito de la Torah? Estábamos viéndolo en slides atrás. Que la Torah o la regla de oro es que tratar a mi prójimo como yo quiero que me trate. Eso es el objetivo de la Torah entera. Esta gente, eso se le pasó por alto. Quieren impresionarlo a él y él lo está llevando al día de juicio, que lo hace 2 veces, lo hace en este capítulo, lo hace en Mateo 25. Lo lleva al día de juicio para demostrar lo que esta gente van a decir, para que ya tú sepas lo que no decir. Ahora, cuando tú te pares al frente del Señor, no te atrevas a decirle que impresionarlo con que hiciste milagro,
o que sacaste un conejo de un gorro, o porque hiciste una capa de desaparecer, o porque se cayó oro de los cielos, o porque las muelas se me volvieron de plata. Y yo pararme con el atrevimiento de querer impresionarlo a él con eso, como si él es impresionado con eso. Lo que te está mirando a ti, tú te vas a parar al frente de mí con ese resumen. Vete de nuevo y ven de nuevo, porque ese no es el propósito por lo cual tú te vas a parar del frente de mí a decirme que tú hiciste estos milagros. Eso no impresiona al Altísimo. Este versículo tiene mucha tela donde cortar y no puedo desarrollarlo todo en una noche, pero tiene muchas implicaciones. Una de ellas es, la pregunta que yo tenía mucho tiempo, es como alguien que verdaderamente no tiene, porque lo que él está diciendo, yo no os conocí, lo que está diciendo es que no tenía una relación íntima con ellos. Y yo por mucho tiempo estaba perplejo, preguntándome por dentro, ¿cómo es que una persona puede hacer estas cosas sin tener verdaderamente un encuentro con Él, ¿verdad? Sin una relación íntima. ¿Cómo es que ellos pueden hacer estos milagros? Y la respuesta está en Deuteronomio 13. En Deuteronomio 13 nos dice que si alguien viene a profetizar, a hacer prodigios y milagros, pero nos llevan a alejarnos de Dios, sepan que soy yo probándole a ustedes para saber lo que está en sus corazones. Que Él permite que gente profeticen y cosas así. No para impresionar a uno, sino para ver si uno sabe el propósito de la Torah. Y por lo cual Él permite estas cosas. Porque son cosas que me tenía perplejo por mucho tiempo y preguntaba, pero ¿cómo alguien puede hacer estas cosas? Y lo último del versículo que termina, apartados de mí, porque nunca los conocí, hacedores de maldad. La palabra maldad literalmente dice tú que no tienes la Torah. Si seguimos al próximo slide, vamos a ver, 2 veces le dije que el Mesías lo lleva al tiempo de juicio. Ahora vemos con los requisitos que la persona tiene que pararse al frente del Señor. Vemos el primer grupo que se aparan al frente de Él con el propósito de decir, o con el atrevimiento de decir que con estas cosas milagrosas nosotros tenemos el resumen de poder aplicar para estar con usted en el reino. Ahora vemos lo que Él indica de su propia mano, con lo cual uno se debe parar al frente de Él. Nos dice aquí, entonces el rey dirá al de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer,
Tuve sed, me diste de beber. Fui extranjero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Esto es lo que él está buscando, por lo cual uno pueda pararse al frente de él con estos méritos. No con el atrevimiento de que con que yo hice magia o brujería o lo hice en el nombre de que sea, hice cosas pasar, no con ese atrevimiento, sino con el mérito de que mi vida, el propósito de mi vida fue ayudar al que tuve o que estaba en mi alcance poder ayudar. Miren dos cosas, rápidamente. Una de las cosas, él dice que yo tuve hambre, no me diste comer. Me viste desnudo, no me vististe. Estuve en el hospital, no me visitaste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. ¿Qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver con dos cosas. Con el que tenía hambre, yo no le di de comer. La comida es moneda. Porque con la comida es como si le dieran dinero a alguien. Es más, que el diezmo se daba con la comida, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando es de económicamente. Yo tuve el alcance de ayudar a alguien y económicamente no extendí mi mano en el bolsillo para ayudar a esa persona, económicamente. Estuve desnudo también, económicamente. Ahora, no se queda solamente con la económicamente, porque económicamente hay muchos que están en Hollywood que dan donaciones grandes. ¿Por qué? Porque es fácil, si yo tengo 40 billones en el banco, yo darle 20,000 pesos a alguien. Eso no es viento que tumba palo para una persona que tenga eso. Y lo ponen ahí. ¿Por qué? Porque eso es fácil. Ahora, la segunda parte no tiene que ver de lo que él requiere con el dinero, sino que tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo vaya a visitar a alguien que está enfermo en una cárcel no requiere dinero, sino requiere tiempo. Ve que tiene que tener un balance de los dos. La economía es buena, pero también a veces yo coger el tiempo y de educar a alguien o demostrarlo o ayudarlo también equivale en ese día. Las dos cosas. No puede hacer una sin dejar de hacer la otra. No, ¿por qué? Porque es fácil a veces. El que tiene dinero es fácil mandar dinero a todos lados. Eso lo hace cualquiera. Pero a veces es más difícil yo cogerle el espacio de tiempo y pasarle con alguien que está necesitado. Para eso es difícil. Hay algunos que pueden pasarle el día entero visitando, pero cuando le habla del dinero, como que tenemos una expresión a nosotros. Al papá mío, si lo quiere poner malo, háblale de dinero. Se le dice, no, literalmente, él es bien blanco de los ojos verdes. Si le habla de dinero, se le sube la presión, se vuelve rojo cuando se le pide dinero. Y no es por chiste, es verdad. Nosotros tenemos una presión. ¿Quieres subirle la presión a tu papá? Pídele dinero. Y se pone rojo como un tomate. Y hay gente así. Pueden pasar todo el tiempo ayudando, pero se suelta el dinero. No, esto lo necesito. Entonces vemos los dos. El próximo slide. ¿De dónde que se saca lo que el Mesías está hablando de lo que él requiere en ese día? Es de aquí, de Deuteronomio 26, del tercer diezmo. El tercer diezmo se trata con, déjame leerlo rápido, cuando hubieres acabado de diezmar todos los diezmos de tus frutos en el año tercero, en el año diezmo, darás también al levita, aquí lo tengo subrayado, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus villas y se saciarán. Ahora, esto es clave. Esto es algo que casi el que diezma nunca le pone énfasis a esta parte. Los rabinos comentan sobre esto, que es importante diezmar tanto como esa última parte que dice que cuando tú lo hagas y dirás delante de Yahweh tu Elohim, yo he sacado lo consagrado de mi casa y se lo he entregado. Ahora, una cosa es diezmar, la otra cosa es que cuando yo lo haga, me voy a parar al frente de él, no al frente de los demás, diciéndole todo lo bueno que yo soy y tantas las donaciones que ya del año, porque ya recibí mi mérito, sino delante de él y lo voy a pronunciar. Y eso es lo mérito que él está buscando cuando te pares a él en ese día. Él no está buscando cuánto dinero tú tienes en el banco, cuántos milagros hiciste. Él lo que está buscando es que tú pronuncies que con lo que me diste lo compartí con el huérfano, con el extranjero. Esa es la base de lo que él está buscando cuando te pares al frente de él en ese día.
El primer grupo no leyeron eso, no lo entendían, se pararon de él con una mentalidad errónea. El segundo lo entendían, ¿por qué? Porque algo que lo vivían. Y para terminar, los últimos 2 slides, dice que cualquiera que oye esta palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No se ve muy bien aquí, pero esa casa está sobre una roca. ¿Y qué es lo que está hablando el Mesías? Que lo compararé. El último slide, si me pueden ir, este es el último. El Mesías compara los prudentes. Recuérdense que él dice que en ese día muchos me van a decir, Señor, Señor, hicimos esto, lo otro. Va a decir, apartado de mí, tú no que tenías mis leyes. No entendían sus fundamentos. Él lo compara, lo que son prudentes, lo que de Mateo 25 entran y se sientan con él. Dice, entrado en mi reino, en lo poco te di, en lo mucho te pondré, entra aquí. Él compara eso como lo que ponen su casa sobre una roca. El que entró con el atrevimiento de decir que yo profeticé y todas esas cosas, lo compara con un hombre que hizo su casa sobre la arena. El concepto de esto es que la Torah entera comienza con la letra engrandecida, la Bet. La Bet significa casa. Casa. Entonces es interesante porque de esta palabra Bereshit hay muchas enseñanzas. Una de ellas es que cuando los rabinos comentan y los místicos, ¿por qué el Señor comenzó a construir con la letra Bet, que significa casa? Ellos dicen que Él construye la Olam Haseh y la Olam Haba, la casa que nosotros estamos hoy en día y la casa en el mundo por venir, el Olam Haseh y el Olam Haba. Por eso lo cual Él comienza con esa letra, porque esa letra simboliza la casa. Es interesante también, y concluyo con esto, que los cabalistas enseñan que cuando Dios fue a crear los cielos y la tierra, Dios era tan grande y espacioso que Dios mismo tuvo que hundirse, coger paso para atrás y contractarse Él mismo para poder hacer el espacio para crear el mundo y la tierra. Yo no sé si entienden eso, pero eso es tan profundo que cuando ellos, los cabalistas, muchos que lo miran de una forma negativa, pero tienen tremendas enseñanzas, que Dios es tan grande que para Él crear el mundo tuvo que coger un paso o 2 atrás para hacer el espacio. Eso es una perspectiva. Para poder hacer la casa que nosotros vivimos hoy en día, Él tuvo que echarse. Y dicen que usan una palabra que como que Él mismo se mete, no se dice como se dice en español, he constricts himself. Se impacta Él mismo para poder hacer la casa en lo que nosotros vivimos. Y lo creo que es una bonita enseñanza, por lo cual el Mesías concluye que el hombre que se para sobre la roca, entonces en esta tierra, en esta casa, entonces vas a poder tener los méritos de entrar a la próxima casa que es el Olam Haba. Y con eso es que él resume y concluye el capítulo entero. Que todo el capítulo Mateo 7, el 6 y el 5 tiene que ver como el tratamiento que nosotros tenemos con nuestros vecinos y nuestros hermanos. Eso van a ser los méritos de un hombre que pone su casa sobre la Torah y sobre la roca. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Daniel, por la palabra. Hemos aprendido bastante esta noche. Así es que ahora el mérito es construir la casa sobre la roca, ponerla en práctica, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención la parte que él habló de los méritos, porque yo les contaba a los hermanos el miércoles que dice que había un rabino que tenía una hija
y la muchacha era muy bonita y ya empezó a crecer. Entonces el hijo de otro judío empezó a conversar con ella y a conquistarla. Y entonces dice que la mamá le dijo al papá, el papá era un hombre de mucho dinero, una familia muy, muy adinerada. Le dijo el papá a la mamá, vaya, hable con José, porque José anda detrás de la niña y yo la veo a ella como que también le gusta. Entonces dice que ya estaban jovencitos y él lo llamó y le dijo, José, venga, voy a hablar con usted. Y le dijo, sí, señor. Y dice, dígame una cosa, José, yo veo como que a usted le gusta mi hija. Y él dijo, sí, la verdad es que me gusta. Y dígame una cosa, ¿cuáles son sus intenciones con mi hija? Y él le dijo, no, mis intenciones son justas. La verdad es que yo quiero un día casarme con ella y que ella sea mi esposa y que sea la madre de mis hijos. Y él le dijo, bueno, dígame una cosa, José, y si usted se casa con mi hija, ¿cómo va a ser para el dote y para la boda? Vea todo lo que ella tiene. Y el muchacho le dijo, Dios proveerá. Ok, está bien, Dios proveerá. Y le dijo, ok, digamos que usted se casa, José. ¿Y cómo va a ser para comprarle la casa? Vea la casa en la que ella vive, ¿verdad? Y él le dijo, oh, no, Dios proveerá. Y así le fue él nombrando, y vea cómo va a ser con la ropa, porque vea la ropa que ella usa, y cómo va a ser con el carro, porque ve el carro que ella tiene. Oh, no, Dios proveerá, Dios proveerá. Para hacer la historia corta, al gran rato de conversar con él, le dice, ok, está bien, José, vamos a ver qué pasa. Y se va él donde la esposa y le dice la esposa, dígame una cosa, ¿cómo le fue con José? Bueno, me fue bien, aunque estoy un poco preocupado. Y dice, ¿por qué está preocupado? Dice, porque José cree que yo soy Dios. Entonces se casa José con la muchacha y le dice el esposo a la esposa, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, porque ese muchacho, ¿en qué puede conseguir trabajo? La verdad es que vamos a pagarle los estudios para que él siga estudiando. Él estaba estudiando en una yeshiva para ver si al final de los estudios él se consigue un buen trabajo. Él le pagan los estudios de la yeshiva y ahí van, 1 año, 2 años, y ya viene el primer hijo, y viene el segundo hijo, y viene el tercer hijo, y se gradúa de la yeshiva y va a buscar trabajo y no encuentra trabajo. Entonces le dice el rabino a la esposa, no, vamos a hacer una cosa, vamos a pagarle estudios superiores para ver si acaso así él consigue un trabajo. Mientras tanto, y ahí nosotros lo seguimos manteniendo, ¿qué vamos a hacer? Y él sigue estudiando de veras, y 5 hijos, y 6 hijos, y 7 hijos, y él estudiando, y entonces viene y se gradúa, o sea, ya está para graduarse. Y entonces le dice la esposa al esposo, ¿sabe una cosa? Que yo creo que nosotros hemos hecho mal. Estoy un poco preocupada. Y le dice ella, ¿por qué? Dice, porque nosotros hemos mantenido todos estos años a José y a nuestra hija, y ve a los hijos, y me da miedo que él se acostumbró a eso y lo tengamos que mantener toda la vida. Entonces le dice el esposo, no se preocupe, que uno no sabe quién mantiene a quién. ¿Ok? Se gradúa José de la universidad, de los estudios superiores de la yeshiva, y entonces le aparece un trabajo a José. Pero resulta que el trabajo de José es en otro país. Entonces José viene a hablar con el papá y con la mamá y le dice, bueno, mire, han pasado ya muchos años. Yo estoy muy agradecido con ustedes porque me han dado todo, me dieron los estudios, me ayudaron con mi familia, vean los nietos que tienen. Yo estoy muy contento, pero yo tengo que ser responsable de mi familia y me apareció un trabajo. El único problema es que es en otro país. Dice, y cuando me lo ofrecieron, yo dije que sí. Así es que con el dolor en mi alma, pero pensando en mi responsabilidad y en que yo tengo que, como dice la palabra, mantener por mi familia, nos vamos para ese país. Y el papá le dijo, bueno, se tienen que ir, se tienen que ir. Se va el muchacho y 4 días después
¡pum!, muere el papá. ¿Ok? Se murió el papá. Entonces están en la funeraria y entonces ya están haciendo todo el cortejo fúnebre y la esposa se para a dar unas palabras. Y la esposa dice, un día mi esposo me dijo algo que yo nunca entendí hasta el día de hoy. Él me dijo, cuando nosotros tuvimos la situación con José, él me dijo, uno no sabe quién mantiene a quién. Una vez que José se fue, él se murió. ¿Cuál es la moraleja? Los méritos de la sedacá, los méritos de la benevolencia, como nosotros llamamos, del hacer misericordia, los méritos de lo que el Mesías dijo, es que cuando nosotros hacemos misericordia con una persona, abrimos las puertas de los cielos para que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Entre más usted pueda bendecir a otro, mayor bendición va a venir a su casa. Así es que cuando vea una necesidad y usted pueda, no acorte su mano. Si acorta su mano, cuidado, le pasa a la del papá de José. Amén. Damos gracias al Señor, nos ponemos de pie, nos despedimos en esta noche, agradeciendo al Señor por este día de bendición, por esta enseñanza de la palabra que el Señor nos ha dado, porque hemos aprendido mucho y dándole gracias al Señor por por habernos podido reunir y esperando que esta semana sea una semana llena de grande bendición. Amén. Así es que nos vamos a despedir bendiciéndonos y agradeciendo al Señor el estar en este lugar. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yael Jehová panay beleja biguneja, Isa Jehová panay beleja beyasen leja, Shalom. Vasanu et Shamial bene Israel vaania barajim, Beshen Yeshua sarja Shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén y amén.